Hola gente linda de Creyendo en Cristo, bendecidos en Cristo siempre bendecidos. Estamos compartiendo el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo número 11, comenzando con esta nueva lección o meditación o reflexión acerca del contenido. Lo estamos haciendo no de manera exegética, sino de manera general y tomando algunas ideas respecto de lo que contiene el capítulo. En esta ocasión estamos por compartir acerca del milagro de la resurrección. El título de nuestra presente meditación será Cristo Jesús, la resurrección y la vida. Una historia conocida, la historia de la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús. Entonces, podemos bosquejar básicamente en dos grandes partes nuestro capítulo número 11 del Evangelio de Juan, del verso 1 al verso 10 y del verso 11 hasta el final. Del verso 1 al verso 10 tenemos la descripción del milagro y podríamos llamar a esto lo que un milagro de resurrección, un milagro físico de resurrección puede enseñarnos. Y luego, en el lo restante del capítulo, podemos hablar acerca de la ilustración que tiene esta resurrección o este milagro, la ilustración puntual, de la cual podemos extraer algunos principios interesantes para la aplicación en la vida espiritual y también que destacan la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos entonces por el punto número 1 de nuestro bosquejo, el gran bosquejo, y ahí tendremos varios subpuntos, obviamente, eh, pero veamos del verso 1 al verso 10 qué es lo que podemos obtener acerca de qué transmisión, qué idea nos transmite el milagro de resurrección. ¿Qué nos puede enseñar? El capítulo que estamos considerando gira en torno al milagro de resurrección de entre los muertos que fue hecho por el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Lo que de modo muy general ese milagro puede enseñarnos es, en primer lugar, que un caos de muerte humana se puede transformar en una oportunidad divina para que Dios se dé a conocer. La muerte de Lázaro fue una oportunidad para que Jesús sea revelado como la resurrección y la vida. Este relato de Juan capítulo 11 nos viene a decir que una calamidad como la descrita aquí, es decir, la descripción del final de la vida, es una oportunidad para poder ver la gloria de Dios. Así como en Juan capítulo 9 también vimos que Dios utilizó una enfermedad congénita para mostrar su gloria, para que las obras de Dios sean manifiestas por medio de esa cuestión que por ahí uno no las quiere pasar, no las quiere tener, pero a veces estas situaciones críticas exhiben o son para que Dios sea expresado, sea dado a conocer. Cuando hablamos de la gloria de Dios, recordemos, estamos hablando de expresiones de Dios, de cómo Dios se manifiesta y cómo es que Él se da a conocer. En segundo lugar, lo que un milagro de resurrección puede enseñarnos es que un caos final es una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿De lo que estamos hablando? En términos sencillos, cuando hablamos de ver la gloria de Dios, en este contexto, estamos hablando de un hecho que identifica inequívocamente a Dios, un acto, una obra que enfoca nuestra mirada en Dios. ¿Quién es el que está haciendo la obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es básicamente comenzar a ver a Dios por medio de una obra, una expresión, algo que solo es atribuible a Él. Y eso es lo que habla de su gloria, lo que solo Él puede hacer. Algo que lo deja en evidencia a Él, a Dios, tiene su sello, es de su autoría, aunque Él mismo se intente ocultar de nuestra vista. Su gloria es evidente.
Por ejemplo, que de una calamidad irreversible como lo es el estado de muerte, se produzca la resurrección. Eso es algo que atribuimos a Dios, el dador de la vida. Claro está, ningún ser humano puede llevar algún tipo de crédito en ese fenómeno, en la resurrección de entre los muertos. Incluso la influencia del mal, el diablo, Satanás, sus demonios, pierde en este tipo de situaciones irreversibles. Aunque se le acusó a Jesús de expulsar los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, es decir, por Satanás, en este particular milagro de proporciones únicas es imposible negar la autoría divina. Por lo tanto, si se revierte el estado de caos, hay una sola explicación: es Dios y solo Él. Porque uso la palabra caos allí haciendo alusión a lo que sucedió en Génesis capítulo 1, donde solo Dios estaba y ordenó el caos preexistente y trajo la vida como fenómeno nuevo en el mundo y en la existencia. El caos, visto así, no es el final, y muchas veces Dios lo utiliza el caos para mostrarse, para revelarse como Él es, el yo soy, así como lo vimos en Juan capítulo 10. Y en este caso de Juan capítulo 11, Jesús es la resurrección y la vida. Recordemos, Israel, para poder tener una experiencia con el Dios yo soy, el Yahweh, ¿no? Que decimos nosotros, Jehová, Yud Hei Bab Hei, ¿no? Tuvo que estar en cautiverio. O sea, Israel, para poder tener una experiencia con ese Dios autoexistente, con el autor de la vida misma, lo que explica la vida, tuvo que estar en un cautiverio, sufrir los maltratos de Egipto y llorar amargamente por su libertad. Es en ese contexto de presión, de desgaste emocional y espiritual, del dolor humano, etc., donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se revela a sus hijos como yo soy el que soy. Yahvé, Jehová, Jehová, Yud-Hei, Bab-Hei. Bueno, eso es el nombre de nuestro Dios. Bueno, lo que un milagro también de resurrección puede enseñarnos es que Dios siempre llega a su tiempo. Y hablamos de su tiempo. Vemos que Jesús, pudiendo hacer un milagro de sanidad, dejará morir físicamente a su amigo Lázaro. Es indudable, por lo que dice el texto, que lo hizo a propósito, con intención. Jesús no fue en ayuda cuando Lázaro o sus hermanas quisieron, sino cuando el dador de la vida quiso. El propósito fue claro para Jesús, aunque para los que sufren no lo fuera. Ellos, los que sufren, ¿no?, pueden pensar que Jesús se tarda. Las situaciones caóticas nos hacen pensar a todos los seres humanos que Jesús se tarda en venir. Sin embargo, Él nunca pierde la oportunidad, no pierde un tiempo, nunca llega tarde. Siempre llega justo a tiempo, a su tiempo. El mejor tiempo para dar gloria a Dios. Jesús quería revelarse en un mayor nivel sobre su persona y aquí aprovecha esa enfermedad de Lázaro para darse a conocer. Así como lo estamos viendo, Jesús es el Cristo y este Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Es yo soy, el yo soy, Jehová, Jehová, Yahweh, Yud Hei Bab Hei. Yo soy es la respuesta al final de la vida. Quizás valga la pena aclarar algo por aquí. Realmente pensamos, como las hermanas de Lázaro aquí en el relato, que Jesús debería haber actuado de una u otra forma. Lo cierto es que, en primer lugar, Él es el Señor, por lo tanto, es el soberano que hace lo que quiere con lo que es de su propiedad. No nosotros nos olvidamos que Dios es soberano. Segundo, que será que Él nos lleva a pensar, o sea, el hecho de que nos lleva a pensar que tenemos algún tipo de derecho de, por ejemplo, ser sanados por Dios cuando estamos enfermos. Eso
un tipo de pregunta, ¿no? ¿Qué será que nos lleva a pensar que tenemos algún tipo de derecho para que Dios nos sane? Nos olvidamos que Dios hace algo a nuestro favor solo por su gracia, no porque lo merezcamos. Entonces, eso también para reflexionar y tenerlo en cuenta. Así como las hermanas de Lázaro querían que Jesús intervenga de una u otra forma, así somos nosotros naturalmente los seres humanos queriendo manejar, mover la mano de Dios a nuestro favor. Bueno, pero cuando Él hace las cosas, lo hace solo por su gracia y porque Él quiere. Como decimos siempre, lo hace simplemente porque es bueno. En cuarto lugar, lo que un milagro de resurrección nos enseña o nos puede enseñar es que Dios es el que puede prometer cosas humanamente imposibles. El creyente en este Jesucristo como Dios tiene esta promesa que Él promete en su soberanía y que da por su gracia. O sea, promete porque quiere, porque es dueño absoluto y porque tiene el poder para hacerlo, y lo promete por su gracia, no por los méritos humanos o que nosotros hayamos creído que teníamos algún tipo de mérito, de derecho, de paga al autor de la vida. Entonces el creyente en este Jesucristo como Dios tiene esta promesa, que Él promete en su soberanía y da por su gracia, que aunque tenga que morir por su causa, tempranamente, es decir, en un punto, digamos, con un motivo y en un momento anticipado a lo que supuestamente tendrían que morir, dice, entonces la promesa es la siguiente: resucitará. Resucitará en el día postrero, es una esperanza ya dada en el Antiguo Testamento. Eso esperaba el común de los judíos, según lo que ellos entienden, ¿no? Sin embargo, aunque el creyente puede esperar ciertamente en la resurrección futura de entre los muertos, ¿no? Es algo que el creyente puede esperar porque lo dice la Biblia, ¿no? Porque lo dice la palabra de Dios, la Escritura, el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. También, además, el creyente puede esperar en resurrección presente. Es decir, ¿podría un creyente resucitar si estuviera muerto el día de hoy, si se muriera el día de hoy? Bueno, aquí tenemos un caso de 4 días, ¿no? Que estaba muerto, clínicamente muerto, el Lázaro, y tenemos el caso de que Jesús lo resucitó. Bueno, y así, si así Dios lo quiere, lo va a resucitar. Si hay propósito divino aún para la vida de algún creyente, Dios lo mantendrá con vida. Pero si incluso fuera muerto haciendo aquello que Dios le mandó hacer, y aún quedara algo más que hacer lo que el Creador le asignó en la vida, el creyente puede estar confiado que, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Jesús que solamente Dios puede llegar a pronunciarla, a establecerla, digamos. No hay un ser humano que te dé o que nos dé semejante promesa de saber de que si tenemos algo que hacer en este mundo y por X razón dejamos de vivir, podemos estar confiados que no hemos de dejar de cumplir aquello para lo cual Dios nos ha creado y nos ha enviado a este mundo. Bueno, en quinto lugar, algo que la resurrección, este milagro de resurrección puede enseñarnos es que el dador de la vida solo es Dios. Por lo tanto, decimos continuamente, Jesucristo es Dios y es el que da la vida, el autor de la vida. Entonces, el único que sabemos que es autor de la vida por lo que nos revela la Escritura en el Antiguo Pacto es Dios. Y si es así, entonces Jesús, al dar la vida, es Dios. Jesús se presenta, en este caso de muerte, como el dador de la vida. Y eso es una atribución exclusiva de Dios. Además de dar la vida, Dios es quien mantiene la vida de sus criaturas hasta el día y la hora
por él señalada para sacar del estado presente, ¿no? La vida en su sola potestad. Pero también es quien es la vida después de la vida. Es decir, después de que el creyente haya muerto, sigue siendo la vida porque es la vida eterna. La vida que no acaba, decimos sí, es una forma de verlo, pero es la vida en esencia, la existencia. Hablamos de su nombre, como yo soy el que soy, el preexistente, el autoexistente y el eterno que nunca deja de existir, la vida misma. Bueno, entonces pasamos al segundo punto dentro de nuestro bosquejo, el bosquejo general del verso 11 al final del capítulo, el verso 57, tenemos la ilustración que nos enseña el milagro de la resurrección escrito en este capítulo número 11 de Juan. Una ilustración de la relación del ser humano con el dador de la vida, con el autor de la vida. En este capítulo podemos trazar un cuadro de la relación del ser humano con el dador de la vida. Si bien nos podemos detener en considerar el milagro tremendo de la resurrección de un muerto, que es algo que Jesús podía hacer, no nos debemos olvidar del propósito por el cual se nos cuenta acerca de este milagro. Para creer que Jesús es Dios y para que creyendo en Él, en esa realidad, tengamos vida por su nombre. Las señales milagrosas, más que para sorprendernos, sorprender nuestra curiosidad, están para enseñarnos verdades espirituales. Y aquí, en el caso de la resurrección de Lázaro, tenemos también un aprendizaje espiritual. Notemos cómo el milagro de la resurrección nos muestra nuestra relación humana con el dador de la vida en los siguientes estados o estadios de la vida. Hablamos de una relación y veamos cómo podemos ilustrar esta relación con el autor de la vida. Primer estado sería el estado sin Cristo, ¿no? El estado de cualquier ser humano. Cualquier ser humano sin Cristo. Bueno, ¿cómo estamos sin Cristo? Muertos espiritualmente. Versículo 11 al versículo 21. Un cuadro de la condición de todos los seres humanos que no conocen a Dios. Un cuadro de las personas no regeneradas, así como lo muestra Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Notemos que Lázaro estuvo muerto durante 4 días. Esto implica que estaba más que muerto. O sea, ya habían pasado 4 días, clínicamente y probadamente no tenía vida. Entonces, podemos destacar o considerar lo siguiente. Un día de estar muerto tiene un grado de descomposición del cuerpo. Esto es un cuadro del ser humano que aún no se ha corrompido tanto, hablando desde el punto de vista pecaminoso. Otro día más, el segundo día, el cuerpo muerto, ¿no?, del ser humano se corrompe un poco más. Esto, espiritualmente, indica que el ser humano se corrompe un poco más mientras pasa el tiempo en la tierra y en el estado de la muerte espiritual. Entonces es un poco más evidente su estado corrupto, su estado de pecado, sus pecados son más evidentes. A medida que el ser humano va creciendo en el mundo, también crecen con él su astucia y su pecado o transgresión contra el autor de la vida. Pasamos al tercer día de estar muerto. La corrupción es aún peor y por lo general ya no se puede tolerar su descomposición. Se puede hacer un equivalente espiritual con el estado de pecados con gusto, cuando la persona gusta de hacer la maldad, de hacer el mal, de un estado irreversible, de un estado de irrecuperable, pareciera ser, ¿no? Acerca de este punto se puede ver un equivalente con lo que dice Romanos 1, 18 hasta el final. Este podría ser el estado que indica un punto
de un estado de putrefacción espiritual sin retorno del ser humano. Está totalmente perdido. Bien, y sin embargo, Jesús llega incluso un día después de ese estado, ¿no? Del ser humano. Llega cuando el cuadro no solo es irreversible, sino que indica un estado más bajo de lo bajo. Si fuera posible encontrar ese estado tan bajo para el pecado del ser humano, ese estado para Jesús no es el fin. Estoy hablando de forma ilustrativa y espiritualmente. Alguien que ha perdido toda esperanza. ¿Mm? Como quien decía, está muerto en vida. Bueno, ahí es. Para Jesús, ese no es el fin. Ahí viene Jesús a darnos la buena noticia que aunque esté muerto, esté tan muerto en sus delitos y pecados que no tiene esperanza de recuperación, Él puede darle la vida. Jesús puede dar vida espiritual a los pecadores cuyo pecado no es tan evidente, primer día, ¿no? Como aquellos que se les nota, pero también como aquellos que no tienen un punto de retorno. No hay un estado de pecado o de muerte espiritual de donde Jesús no pueda dar vida espiritual al ser humano. Él es la resurrección y la vida verdadera. Aquí no debemos dejar de recordar que todos los seres humanos hemos pecado, así como lo declara el apóstol Pablo allí en la carta de Romanos capítulo 3, verso 23. Incluso los niños recién nacidos nacen en ese estado de pecado. Es como quien decir el primer día del estado de putrefacción. Si son hijos de Adán, nacen con el estado de pecado de Adán. Luego de que nacen, comienzan a crecer y así se aprecia mejor su naturaleza, la naturaleza que traemos todos los seres humanos desde Adán. Hay una inclinación natural a hacer el mal, por eso nos esforzamos tanto en inculcarles buenos modales a nuestros hijos, buenas costumbres, les enseñamos a hacer el bien a los niños, porque el mal no lo tenemos que explicar, no le tenemos que enseñar a hacer el mal porque ya lo tienen incorporado en sus genes. De modo que hay diferentes grados de corrupción, pero todo ser humano es corrupto desde que nace hasta que muere. Quizás no nos demos cuenta, pero todos somos malos por naturaleza y nos cuesta hacer el bien. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza hacer el bien. La sociedad, la familia y otras instituciones ponen límites a nuestra mala inclinación. Esas instituciones tienen límites incluso basados en la ley divina. Ahí se está tratando de sacar a Dios en el día de hoy, ¿no? Y sus leyes, se está tratando de sacar a Dios y sus leyes de los órdenes civiles y se está desviando hacia la inclinación de su perverso corazón. El día de hoy, lo que estamos viendo continuamente. Lo importante, la buena noticia, es que Jesús viene a revertir esa situación espiritual congénita que tenemos todos los seres humanos. Él es la resurrección y la vida. El cuadro del estado de muerto de Lázaro, entonces, fue hasta tanto Jesús no vino al encuentro de este Lázaro. En lo espiritual, el estado de muerte espiritual es hasta tanto Jesús no le dé vida espiritual al ser humano. Nos encontramos en delitos y pecados porque no damos con la medida divina de perfección, de lo que es bueno, porque no vivimos la vida para la gloria de Dios constantemente. Antes bien, vivimos siempre para nuestros fines y pobres intereses. Incluso siendo creyentes, cometemos pecados contra Dios. Cada vez que no vivimos para expresar la naturaleza divina de nuestro Creador, de nuestro Dios. Cuando no hablamos lo que Dios quiere, cuando no pensamos en lo que Dios quiere, cuando no hacemos lo que Dios quiere, pecamos porque Dios no es puesto en nuestras mentes y nuestra escala de valores como importante, como prioridad para nuestras vidas. No estamos enfocados en su gloria y en darlo a conocer. Bueno,
Segundo estado. Bueno, este es un estado, ¿no? Descrito aquí, en la ilustración de la muerte y resurrección de Lázaro. Segundo estado, el primer estado entonces, muertos espirituales. Muertos cuando estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Segundo estado es resucitados por Cristo. En el verso 22 al 44 sucede la resurrección, ¿no? Segundo estado sería resucitados por Cristo. En este cuadro tenemos la ilustración de cómo es que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. El punto principal que debemos destacar aquí es que nosotros por nuestros propios medios, no podemos hacer nada para cambiar nuestro estado pecaminoso que traemos desde Adán, es decir, nuestro estado de muertos espirituales, muertos en delitos y pecados contra Dios. Es Jesús el que viene a nuestra tumba espiritual para cambiar nuestra humana situación de pecado. Cuando Dios habla su voluntad, tenemos aquí, tenemos la voz de Jesús ordenando que Lázaro venga a la vida. En materia de voluntad divina podemos distinguir al menos 2 o 3 tipos de voluntad divina, o cómo podemos entender la voluntad de Dios. Está, digamos, la voluntad decretiva de Dios, donde Él decreta una cosa y esa cosa que se ha decretado sucede sí o sí. Por lo general, Él es quien hace que las cosas ocurran. Así lo tenemos descrito allí en Génesis capítulo 1 y en Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Luego tenemos la voluntad preceptiva de Dios, ¿no? Donde Dios habla acerca de lo que Él desea. Sin embargo, no siempre se cumple porque interviene algún tercero en la concreción de esa voluntad divina. Como por ejemplo, Dios ordena al ser humano y a los seres humanos a no matar, a no hurtar, a no decir falso testimonio, etcétera, ¿no? E incluso Dios desea que todos sean salvos, pero vemos que no todos los seres humanos quieren ser salvados por Él. En esa voluntad preceptiva de Dios vemos que Él se interesa en el bien del hombre, aunque no obliga al ser humano a que obedezca esos preceptos que le podrían hacer tanto bien. También podemos hablar de la voluntad permisiva de Dios, este es un tercer aspecto, ¿no? Lo que Dios permite, donde Dios deja que siga o se siga con un cierto curso de decisiones o acciones humanas, pero que Él no lo aprueba, o sea, no está aprobado por Dios, pero sin embargo deja que lo continúe haciendo. Bien, dicho esto, aquí en el relato de la resurrección de Lázaro tenemos la voluntad decretiva de Dios. Jesús ordena y como Dios que está ordenando, el muerto, el que estaba muerto, vino a la vida física. No es el muerto el que se esfuerza por venir a la vida. Es Dios el que ordena que el que está muerto venga a la vida, a la existencia. Lo mismo pasa con la realidad espiritual, es la ilustración. Ningún pecador puede revertir su situación espiritual por su propio esfuerzo, es decir, quiero cambiar, quiero no hacer tanto daño, no quiero pecar más. Bueno, esos deseos, sí, pero incluso haciendo lo posible para no transgredir la ley de Dios. Si estamos muertos en delitos y pecados, nos es imposible a los seres humanos revertir nuestra naturaleza y nuestra inclinación hacia lo malo. Entonces, es Dios el que puede darnos la vida espiritual. Y es Él, porque Él es el autor de la vida. No nos podemos auto-resucitar. Necesitamos que Dios ordene que vengamos a la vida espiritual. El ser humano no puede auto-regenerarse, no puede nacer de nuevo, espiritualmente hablando, por su propia iniciativa. O sea, no hay posibilidades de nacer de nuevo por propia voluntad.
Es el Dios de la vida, el que puede dar vida al ser humano, que puede regenerar, hacer nacer de nuevo espiritualmente hablando, resucitar espiritualmente al ser humano. El medio para el milagro de la resurrección es su palabra, la palabra de Dios. Dios ordena decretivamente. Si Dios no hubiera hablado, nada hubiera ocurrido. Esa es la palabra de Dios, la que da origen a la vida desde Génesis capítulo 1 en adelante. El tercer estado que tenemos como ilustración, ¿no? Vimos entonces el estado sin Cristo, muertos espiritualmente, todos seres humanos venimos así. ¿Qué pasa cuando Dios ordena la vida? Bueno, entonces resucitados espiritualmente por Cristo, renacidos a una nueva vida, la vida de Dios, donde Dios da al ser humano un corazón nuevo. Corazón nuevo cambia el corazón duro, testarudo, rocoso, y lo transforma en uno de carne, es decir, tierno, que puede hacer la voluntad del Creador. Entonces, venimos al tercer estado. Una vez que ha sido resucitado espiritualmente, el ser humano ha renacido a la nueva vida, ha nacido de nuevo, como decimos, ¿no? Espiritualmente. En este hay un tercer estadio. ¿Cuál es? Es el crecer en Cristo. Verso 39 y verso 44. La orden del dador de la vida para el que ha resucitado, el resucitado. ¿Cuál es? ¿Sí? Desaten, en primer lugar, desaten al que estaba muerto. Bueno, este es un nuevo estadio en la relación del ser humano con Jesucristo. Por medio de la orden de Jesús, el que estaba espiritualmente muerto pasó de un estado de muerte espiritual al estado de vivo espiritualmente. Y ahora Jesús ordena que el que ha pasado de muerte a vida espiritual reciba la libertad espiritual. El estadio, este estadio que estamos haciendo la descripción, tiene que ver con el crecimiento espiritual del creyente. Es decir, si Dios nos ha traído a la vida espiritual, el tercer aspecto que tenemos que considerar es que Dios nos trae a la vida espiritual para crecimiento espiritual, no para dejarnos simplemente ahí como en un estado de planta chiquita, de semillas o que como que no van a dar más crecimiento, sino que Dios nos da la vida para crecer. La vida de por sí va en crecimiento continuo, ¿no? Bien, o al menos eso es lo que vemos desde el aspecto natural. Así que si hemos pasado de muerte a vida, lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos sido pasados de muerte espiritual a vida espiritual para expresar libertad espiritual. Bien, para crecimiento espiritual, para producir los frutos que Dios espera que produzcamos. Entonces Jesús ordena que el que ha pasado de muerte a vida espiritual reciba la libertad espiritual. Y esto es una orden. Y este estadio tiene entonces que ver con el crecimiento espiritual del creyente. Dicho sea de paso, solo los que están vivos espiritualmente pueden crecer espiritualmente. Esto es una buena regla a tener en cuenta. Solo las personas que han nacido espiritualmente, o dicho de otro modo, podemos esperar crecimiento espiritual solamente de una persona que ha nacido espiritualmente. Por eso es que muchas veces notamos que las personas no crecen espiritualmente porque quizás todavía no han nacido de Dios, no han nacido espiritualmente, no han recibido a Jesucristo. Como dice Juan capítulo 1, verso 11, verso 12, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora pasaron a un nuevo estado, al estado de ser hijos de Dios, compartiendo, como dice el apóstol Pedro, la naturaleza divina, para que podamos ser participantes de lo que Dios es.
Entonces, ahí está el crecimiento espiritual, en esa expresión de esta nueva naturaleza. Entonces, tenemos ese crecimiento espiritual está dado por el contacto que el creyente tiene con la palabra de Cristo. Es por medio de esa palabra que el creyente puede nutrirse de la verdad de Dios y ser libre de muchas mentiras que están en nuestra mente, instaladas en nuestra manera de pensar y luego, obviamente, de actuar, porque se instalan como principios que son motores que nos hacen hacer las cosas, porque así las creemos. Bueno, es por medio, entonces, de la palabra de verdad que el creyente puede ser libre verdaderamente, por medio de la palabra que nutre su mente, le da forma a los nuevos pensamientos fundados en la verdad divina. Entonces, dijo Jesús, recordemos, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Bien, aquí Jesús ordena a los colaboradores que están ahí actuando, que desaten al que está atado. Atado, ahí estaba, la ilustración física es a Lázaro, pues le ordenaron que salga afuera y saltó. Uno piensa que venía saltando de alguna manera, pero estaba atado. El tema es ese, que estaba atado y necesitaba que alguien lo desate. Incluso que tenga vida, pero estaba en ese estado todavía, envuelto en una vestidura que no corresponde al que tiene vida. Estaba con vestiduras aún de muerto, pero estaba vivo, solo que vestía una vestidura que no corresponde con la nueva naturaleza de la cual él estaba experimentando en ese momento. El que había resucitado necesitaba vestirse como persona viva. Y eso lo hablo desde el punto de vista del viejo hombre y del nuevo hombre. El nuevo hombre, revestirse de Cristo, revestirse de la nueva naturaleza, de las nuevas herramientas espirituales. ¡Wow! Maravilloso. Esto entonces lo podemos asociar con el rol que tienen las personas que se encargan de enseñar la palabra de verdad, ¿no? Ahí es donde necesitamos la ayuda de los maestros en la palabra de Dios, aquellos que ya vienen caminando en el Señor, ¿no? Que tienen experiencias con la vida espiritual, que tienen experiencia con Dios. Bueno, este tipo de personas nos pueden ayudar a crecer espiritualmente. Esas personas son de importancia vital en los inicios de la nueva vida en Cristo de cualquier recién nacido o convertido a Dios. Es decir, de los nuevos creyentes. Así, estos ayudantes ayudan a los nuevos creyentes a crecer en la verdad de Dios. Y de esa manera colaboran con la libertad espiritual de estos nuevos creyentes. Primero, sacando la piedra del sepulcro, luego desatando las vendas propias del estado antiguo, y luego ayudando a ponerle la nueva vestidura, la del nuevo hombre. En cada sección o área de nuestra vida donde la verdad alumbra, se produce libertad espiritual. Dios quiere que el creyente crezca espiritualmente. Por eso, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4, tenemos la instrucción apostólica que nos dice que Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? A algunos hermanos los constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de, o con el fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos en conjunto, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, antes de poder dar testimonio de Cristo Jesús, necesitamos ser edificados en la fe de Jesús. Antes de hablar de Cristo, necesitamos conocerlo más a Él. Antes de servir a Cristo, necesitamos ser servidos por su verdad. Por eso, los maestros bíblicos, los pastores, profetas, evangelistas y apóstoles deben hablar solo la verdad de Cristo. Esa verdad es útil tanto para crecer espiritualmente como para traer libertad espiritual.
Por lo mismo, no podemos esperar demasiado crecimiento espiritual o libertad espiritual si no se enseña la palabra de Cristo. Y estoy hablando de la palabra de verdad, la palabra real, lo que Él dijo, ¿no? Lo que enseñó. No basta con buenas intenciones, las buenas intenciones que tienen a veces muchos predicadores, que muchas veces sustituyen la palabra de Dios por enseñanzas de este siglo. No basta para crecer espiritual. Lo único que puede dar crecimiento espiritual es la palabra espiritual. No hay con qué darle. Es el alimento que necesita el ser espiritual. Y para experimentar la libertad espiritual necesitamos la verdad de Dios, la verdad genuina. Se necesita entonces que los maestros bíblicos, los líderes, enseñemos o se enseñen solo la palabra de Dios. El cuarto estado o estadio, ¿no?, que tenemos para considerar de nuestra porción bíblica es la parte del testificando de Cristo. Hablamos entonces, pasamos del estado de muertos espirituales, Dios ordena la vida y viene a la resurrección espiritual. Luego hablamos del crecimiento espiritual. Dios resucita, Dios nos da vida espiritual para desarrollarnos en esa vida. No tiene propósito de traernos a la vida espiritual si no hay un propósito de desarrollo, de expresión de esa vida espiritual. Entonces tenemos el cuarto estado, que es el verso 45 al 57, tenemos el testimonio del que ha resucitado. Este es testificando de Cristo. De manera similar al relato de la resurrección de Lázaro, es con la nueva vida de expresión de Cristo, o la vida en Cristo, la vida cristiana. Evangelio es poder que transforma la vida de las personas. Luego de haber sido vuelto a la vida y después de haber sido instruido en esta nueva vida, el creyente ahora es testimonio de la nueva vida de la que ahora es participante y que practica. A veces lo hace con palabras de testimonio verbal, pero en mayor medida con el testimonio de una vida, de una nueva vida, que cuando es vivida testifica cada vez que se expresa, ¿no? Cada vez que se experimenta, cada vez que vive en esa vida, se predica, se da una información respecto de lo que está creyendo y de lo que ahora es participante. Entonces, a veces con palabras, pero mayormente con hechos. En esa nueva vida, Dios es expresado como la vida del creyente. Dios nos trae a la nueva vida espiritual, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas, hablando siempre del contexto de luz y tinieblas, hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de la ignorancia de este siglo en cuanto a qué, a lo que es verdadero. Lo que es verdadero es Dios, es la verdad de Dios, es lo que Dios dice, lo que Dios propone como experiencia de vida, cómo vivir la vida. Dios nos enseña. Bueno, eso. Vale también recordar que esa nueva vida es eterna. Por lo tanto, eterno será el testimonio de esa vida. El Evangelio nos viene a enseñar que el que ha sido resucitado por Cristo a la nueva vida eterna, ya no morirá eternamente jamás. Una nueva naturaleza es para siempre. No hay un regreso al estado de muerte espiritual. Esta vida espiritual, esta nueva vida es eterna. No hay posibilidades de volver al estado anterior. ¡Wow! Ahora las respuestas al testimonio del resucitado serán tal y como las diferentes respuestas que las personas dan a Jesús, el autor de la vida, el autor de esta obra maravillosa. Algunos creen y otros no creen en Jesús, que hace el milagro de la nueva vida. Aunque el milagro sea innegable, los hombres incrédulos por naturaleza no pueden creer en Jesús. Algunos se enojan mucho con lo que Dios hizo en una persona, no tanto por el bien que Él hace, sino lo que ese bien significa, ¿no?
El bien, la vida, representan a Dios, el que es bueno y el que es el autor de la vida. Dios es bueno, nosotros no. Dios es la única vida verdadera. Todo lo que el ser humano llame vida o designe como vida o pretenda decir que eso es vida, que esté fuera de Dios, donde deje de lado la ecuación, ¿no? A Dios, bueno, ¿qué es? Es muerte. Es muerte espiritual. Por eso acordaron darle muerte desde aquel día a Jesús, el autor de la vida. Hablando desde el punto de vista, ahora sí, del texto y el punto de vista histórico, pero espiritualmente significa esto: los seres humanos acordaron darle muerte a, al autor de la vida. El plano natural, histórico, eso fue así. Pero luego de su resurrección, luego de su ascensión y de su glorificación, los seres humanos dijeron: no hay Dios. Muchos de ellos, muchas personas inteligentes, terminaron negando la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no les gusta, simplemente. No les gusta el bien, no les gusta la esencia del bien, la propuesta divina, la propuesta de vida. No les gusta la idea de Dios. Pero que no les guste no implica que no exista. Bien, en quinto y último lugar, ya para concluir, es el capítulo 12, verso 1 al 2, la introducción del capítulo 12. Es el quinto estado. Salió del capítulo 11 ya. Vamos al capítulo 12, verso 1 y verso 2, simplemente para demostrarles este estado. Creyente, dijimos, está el primer estadio de cualquier ser humano muerto espiritualmente. El segundo estadio, dijimos, cuando Dios ordena que esa persona venga a la vida, crea en Jesucristo y reciba la vida espiritual, resucite a una nueva vida. En tercer lugar, dijimos que Dios espera crecimiento espiritual de las personas que ha traído a la nueva vida, crecimiento en esa nueva vida, de expresión de Dios, el autor de esa vida. En cuarto lugar, dijimos que recién una vez que ha experimentado esa nueva vida y ha caminado en esa nueva vida y ha crecido en la fe en esa nueva vida, ahí hablamos de testimonio. Cuando empezamos con nuestras palabras, pero con nuestros actos, a testificar de que creemos en Dios y que Dios es el que gobierna cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de nuestra existencia. Todo lo que hacemos es gobernado por la dirección divina. Entonces ahí venimos al testimonio, pero en quinto lugar, este está genial, del verso 1 al verso 2 del capítulo 12 de Juan, tenemos el disfrutando a Cristo. Este es el otro estadio de vida espiritual que pertenece solo al que es creyente. Ese estado es registrado en el comienzo del capítulo 12 de Juan. Ese estado es el estado de banquete continuo con Jesucristo, el dador de la vida, el creador de todas las cosas. Ese es el estado que se puede disfrutar después de haber sido resucitado, instruido para crecimiento y para libertad, y luego de haber sido testimonio al mundo acerca del Dios que es la vida. Dicho sea de paso, solo los que están vivos espiritualmente pueden disfrutar del banquete espiritual con Cristo. Por eso, la mayoría de personas en el mundo no gustan estar con Cristo Jesús, el autor de la vida, porque aún no han creído que Él es quien dice ser. Él es yo soy. En este caso es yo soy la resurrección y la vida. Física, sí, física, pero principalmente espiritual. Por lo tanto, si no creen que Él es el quien dijo ser, en sus pecados seguirán muertos. Muy bien, gente linda de Creciendo en Cristo. Hasta aquí hemos llegado con esta meditación. Espero que sea de utilidad para el crecimiento espiritual y espero también que continúen leyendo el capítulo número 12 del Evangelio de Juan para la próxima sesión, si así nuestro Dios nos permite. Nos estamos viendo. Que sigan bien en el nombre de Jesús.